Hola, el tema que les voy a exponer son las fracturas del tercio medio facial y de la mandíbula. Entonces, comenzando con las fracturas del malar y arco cigomático, el malar es un pilar fundamental del esqueleto facial. Es un hueso muy grueso pero con uniones muy débiles, por lo que no es común ver fracturado el malar como tal, sino que se encuentra más desprendido por esas uniones que tiene con la órbita, con el maxilar, con el arco cigomático y con el hueso frontal. Se presentan muchos patrones de fractura que dependen de la dirección y de la magnitud de la fuerza, pero también dependen de la cantidad de tejido blando y de la calidad de hueso que tenga el paciente. En pacientes con estas fracturas podemos encontrar equimosis, que son morados, o edema palpebral o periorbital, aplanamiento o pérdida de la proyección del malar. Intraoralmente puede tener equimosis en el fondo del surco yugal, deformidad del margen orbitario a la palpación, puede presentar un trismus, que es la limitación para abrir la mandíbula, y puede ser por un edema, por un dolor o por una interferencia del arco cigomático con la apófisis coronoides. También puede tener alteraciones sensitivas como una parestesia, sangrado y crepitación por enfisema, que el enfisema es como aire dentro de los tejidos. Y hay diferentes técnicas de fijación, pero siempre se debe fijar el malar de 3 puntos. Se abre por el fondo del surco yugal, por la pared lateral de la órbita y por los párpados si es necesario, porque esto va a asegurar que el malar va a quedar estable. Cuando el maxilar se fractura, inmediatamente hay ruptura de la apófisis pterygoides, que pertenece al hueso esfenoides, y las fracturas maxilares pueden ser unilaterales, bilaterales o combinadas. Clínicamente en estos pacientes vamos a encontrar equimosis vestibular y palatina, mordida abierta, que el paciente se puede observar con una cara elongada, y movilidad del maxilar o estar completamente suelto. Y René Lefort encontró que había 3 puntos muy débiles cuando se recibía un impacto en dirección frontal y los llamó puntos de menor resistencia. A partir de ahí lo clasificó en 3 tipos. Entonces está la fractura Lefort 1 o paladar flotante. En esta el maxilar va a estar completamente desprendido del esqueleto facial. Va a haber como una separación del paladar duro del resto de la cara y de la base del cráneo. En la fractura Lefort 2 o piramidal hay un compromiso de la unión cigomático-maxilar y frontomaxilar, y podemos encontrar en el paciente el signo de mapache. Puede presentar hemorragia por la nariz y una hipoestesia del nervio infraorbitario. La fractura Lefort 3 es la más grave, y en esta el paciente va a presentar una disyunción craneofacial, es decir, que todo el esqueleto facial va a estar desprendido del cráneo. Puede haber movilidad de todo el complejo facial y puede presentar telecanto, que es lo que les decía ahorita, de una alteración entre la separación entre los ojos, y epífora, que es un lagrimeo constante. Cuando se dan fracturas Lefort se pueden presentar fracturas palatinas, tanto en las fracturas mandibulares como maxilares y dentalveolares, y lo principal que uno tiene que hacer es restablecer la oclusión que el paciente tenía pues antes del accidente. Tenemos las fracturas nasoórbito-esmoidales o tipo NOE, que son fractura de nariz, órbita y esmoides, y se pueden presentar en conjunto o de manera aislada. Y clínicamente podemos encontrar telecanto, edema, equimosis, enfisema, movilidad completa de la nariz, fístula del líquido cefalorraquídeo por un compromiso del esmoides, pero eso ya necesita pues revisión con neurocirugía, cambios en los ojos y laterorrimia. Y acá tenemos la clasificación de Markowitz para las fracturas tipo NOE. Entonces está la tipo 1, que es la forma más simple. Normalmente es un segmento que se fractura y contiene insertado el tendón cantal medial y puede ser uni o bilateral. La tipo 2, que son segmentos largos o conminutos, y normalmente el canto permanece insertado a uno de esos segmentos. Y la NOE tipo 3 es una conminución involucrando el fragmento central del hueso donde se inserta el tendón cantal medial. Para un manejo sistemático, siempre que se va a hacer una reducción de estas fracturas, hay que asegurarse de que el tendón cantal medial esté insertado adecuadamente. Hay que reducir y reconstruir muy bien todo el segmento para que el paciente no quede con alteraciones funcionales ni estéticas. En las fracturas nasales es importante revisar tanto la parte interna como externa. En la parte interna, para descartar un hematoma septal que requiere un drenaje inmediato porque el cartílago es poco vascularizado y se puede llegar a necrosar. Y cuando manipulamos la nariz puede hundirse o moverse fácil por la fractura y puede presentar diferentes patrones de fractura como se ve en la imagen. Puede ser unilateral, bilateral, conminuta, impactada y así. En el tratamiento de una fase de urgencia, lo más importante es controlar la presión arterial y se pueden usar vasoconstrictores.
y también hay medicamentos que sirven para cauterizar. También se puede hacer un taponamiento nasal anterior que se hace con hiladilla o el posterior que es un manejo más médico. Entonces tenemos también la reducción cerrada que solamente es reposicionar el hueso y colocar una férula, y la abierta que ya es cuando hay pérdida de tejido de cartílago, se hace una reconstrucción con material de osteosíntesis, injertos óseos o de tejidos blandos. Ya en las fracturas mandibulares es importante preguntar cómo fue el mecanismo del trauma, porque la mandíbula actúa como una herradura y todas las fuerzas que recibe se distribuyen a puntos de menor resistencia. Y para clasificar la fractura se debe dividir en varias regiones anatómicas. Entonces tenemos la sínfisis mandibular, que es entre canino y canino, la parasínfisis, que es entre distal del canino hasta donde inicia el ángulo mandibular, tenemos la zona del ángulo mandibular, la rama de la mandíbula, el cóndilo y la apófisis coronoide. Las fracturas se pueden clasificar en simple, que es cuando la fractura no está expuesta, que está cubierta por tejido, compuesta cuando el hueso sí se expone, con minuta, que se parte en muchos pedazos, la transversal, la de tallo o leño verde, que es la fractura de una sola cortical, la patológica, por ejemplo, en pacientes con osteoporosis o tumores, la múltiple, que no necesariamente es con minuta, pero sí se puede partir en varios pedazos, y la impactada, que es cuando un segmento está por encima del otro. Las causas más comunes son accidentes de tránsito, golpes, caídas, accidentes laborales o heridas por armas de fuego. Y en cuanto al diagnóstico, debemos tener una historia clínica completa, o sea, saber qué pasó, en qué momento, si hubo pérdida de conciencia, con qué le pegaron, si está orientado, cómo fue el accidente. También saber el tipo de fuerza, el objeto que la causó y la dirección de esta. Por ejemplo, en un accidente de tránsito podemos sospechar de muchas fracturas en la cara con un cierto grado de conminución. O cuando un paciente recibe un golpe en el mentón, hay que sospechar de una fractura de sínfisis, y por el efecto de herradura que les decía que tiene la mandíbula, la fuerza se puede ir hasta los cóndilos y puede tener fractura de ambos cóndilos. En cuanto a las fracturas de ángulo, sabemos que hay músculos de apertura y cierre, entonces puede haber fracturas favorables o desfavorables. Dependiendo también de la ubicación de la fractura, estos músculos pueden o estabilizar la mandíbula, o por el contrario, músculos como los infradeodeos pueden traccionarla hacia abajo. Y las fracturas condilares pueden ser intracapsulares, que son solamente fractura de la cabeza del cóndilo, o subcondiles, que están en el cuello del cóndilo. Es importante conocer el mecanismo del trauma. Por ejemplo, en esta imagen, cuando un paciente recibe un golpe en la parasínfisis derecha, debemos sospechar una fractura contralateral del cóndilo mandibular o incluso del ángulo. O cuando un paciente se golpea en el mentón, sobre todo en los niños, probablemente tenga fractura de ambos cóndilos mandibulares. O un golpe en ambas parasínfisis, hay que sospechar de fractura condilar en ambos lados. En cuanto al examen clínico, podemos encontrar una maloclusión como una mordida abierta, cruzada, una desviación mandibular o escalones en la oclusión. Y cuando un paciente refiere a como este cambio de oclusión, hay que sospechar una fractura tanto maxilar como mandibular hasta que se demuestre lo contrario. También puede presentar un trismus por dolor, inflamación o por interferencias óseas, un desplazamiento de segmentos óseos, y el examen radiográfico siempre se debe hacer. Es importante tomar una panorámica porque esta nos va a dar información para determinar si el paciente necesita una tomografía u otra ayuda diagnóstica, ya que con una sola no es suficiente para diagnosticar. Para el tratamiento de fracturas mandibulares se debe tener en cuenta las inserciones musculares y la parte de la masticación. Tanto los músculos como la función masticatoria nos pueden desplazar e inestabilizar la fractura mandibular, y por eso se debe tener en cuenta qué tipo de fractura vamos a tratar. Entonces tenemos la reducción cerrada, que es todo lo que se haga sin abrir el paciente, como una fijación intermaxilar, una férula semirrígida o alambrados interdentales o intermaxilares, que ya no se usan tanto. Los tornillos de fijación intermaxilar, que tienen muchas ventajas, pero su mayor riesgo es dañar las raíces de los dientes. Y la fijación interna rígida, que es con placas y tornillos. Vamos a tener complicaciones en el tratamiento tempranas, como una obstrucción de la vía aérea, una hemorragia o una lesión en tejidos blandos o pérdidas de dientes. Y las tardías, la no unión o mal unión de los segmentos, una lesión nerviosa, una osteomielitis o ensanchamiento facial o disfunción de la ATM y maloclusión. Y la anquilosis de la ATM es una complicación muy importante, es una dificultad o inhabilidad para abrir la boca, y puede presentarse por una unión fibrosa, ósea o combinación entre el cóndilo y la cavidad clenoidea. Muchas gracias.